Pues el día de hoy vamos a continuar con esa serie de mensajes y pues vamos a hablar acerca de la iglesia tibia. La iglesia tibia, que es la Odisea. Aprenderemos acerca de corazones divididos entre el mundo y Dios. Eso es algo que es muy común, ¿verdad? Hay personas que quieren tener un piecito aquí y otro piecito aquí y piensan que se vale, que se puede, que yo puedo estar aquí en el mundo sirviendo al mundo y aquí sirviendo a Dios. Y vamos a ver qué es lo que realmente Dios piensa acerca de esto. Jesús le escribió una carta a 7 iglesias en el libro de Apocalipsis y le pidió a Juan que las escribiera. Estas 7 iglesias existieron realmente en la antigüedad. Ahí lo pueden ver ustedes en el ¿cómo se llama? En el mapa. Estaban ubicadas en Asia Menor. Todas estas iglesias representan, si bien es cierto, se escribieron y se dirigieron para ellas, pero representan el estado actual o la iglesia actual y por todos los tiempos, ¿verdad? Porque ¿quiénes somos la iglesia de Cristo? A ver, ¿alguien me puede decir? Somos nosotros somos la iglesia de Cristo. Así que estas cartas están dirigidas para toda la iglesia, pero vamos a recordar un poco, nos vamos a enfocar y vamos a estudiar el día de hoy acerca de una de ellas, que es la de la Odisea. Pero vamos a hablar un poquito, rapidito, solo para ponernos en contexto y vamos a mencionar algunas de ellas, de las anteriores. Porque Dios les hacía halagos a las iglesias. ¿A cuánto le gusta que les hagan halagos? Que le digan cosas bonitas, que Dios diga, ay, qué bien, qué buen siervo y fiel. Ay, qué cosas bonitas. ¿A cuánto nos gusta? Diga ahí, levante su mano. Ah, no le gusta que el Señor piense y diga cosas buenas de usted, ¿verdad que sí? Pues a estas iglesias Dios les hacía halagos y también hacía reprensiones. Les hacía reprensiones. En Éfeso, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, Dios le decía, has perseverado, has sido una iglesia perseverante, has tenido una ardua labor, has trabajado con paciencia, pero le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está la reprensión que le hace. Luego tenemos a la iglesia de Esmirna. A esta iglesia le dice, eres una iglesia fiel. A pesar de que has pasado por tribulaciones, has pasado necesidades económicas, has pasado situaciones difíciles, pero te has mantenido fiel en el proceso y le hace un halago. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo. A esta iglesia le dice, tú no has negado la fe en Dios y has retenido mi nombre, pero le hace una reprensión y le dice, te estás lucrando. Te has lucrado de la congregación financieramente. Luego tenemos la iglesia de Tiatira. Esta, Dios le reconoce por sus buenas obras, por su fe y amor y servicio. Pero le dice, hay algo, has permitido el pecado dentro de la congregación. Hay pecado ahí y tú no lo dices. Esto es para la iglesia. Ahora vamos a hablar acerca de la iglesia de Sardis. Vamos rapidito porque solamente quiero que entendamos qué está pasando con estas iglesias. Sardis le dice, tú eres una iglesia muerta. Esta le fue, pero churro, ¿va? Eres una iglesia muerta. Y lo peor es que tú crees que estás viva, le dice, pero realmente estás muertita. Pero miren que dentro de todo le hace un halago, le dice, dentro de ti hay unos pocos con vestiduras blancas, allí poquitos, pero hay. Pero esta es la iglesia muerta. Luego viene la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la que se siente tan halagada y tan privilegiada porque Dios no le hace ninguna reprensión. Es más, le dice, eres una iglesia, eres mi iglesia amada, le dice. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra y te has mantenido en mi palabra. Pero ahora sí, vamos con la iglesia que vamos a estudiar hoy. La iglesia, la Odisea. A esta iglesia se le conoce como la iglesia tibia. La iglesia tibia y es una iglesia que, aunque no lo crean, le fue peor que la iglesia muerta. Porque esta iglesia no recibe ni un tan solo halago. Esta iglesia, si bien es cierto, las anteriores reciben reprensión, varias reprensiones, Dios varias cosas le reclama, y a esta solamente le hace una tan sola reprensión.
pero bastó esa sola reprensión para que quedara fuera, porque dice, por tanto te vomitaré de mi boca. ¿Y qué significa eso? Que no va a pertenecer al cuerpo de Cristo. Es una iglesia de no creyentes, es una iglesia de no regenerados. Entonces, hoy vamos a entender acerca y hablar de esta iglesia, qué es lo que estaba pasando, por qué Dios habla tan fuertemente acerca de esta iglesia. Esta iglesia tenía el corazón dividido entre el mundo y Dios, y no es tolerada por Él. Vamos ahora sí a buscar en el libro de Apocalipsis 3, del 14 al 22. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y dice así. Pongamos mucha atención a toda la lectura. Luego, no vaya a perderlo, póngale ahí su marcador porque vamos a estar luego desglosando algunos versículos para irlos entendiendo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo conozco pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Luego vamos con el 18, y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Bien, vamos a ver aquí. Bien, vamos a hablar acerca de la Odisea, pero para esto necesitamos entender acerca de varios detalles de la ciudad en el marco histórico, ya que Jesús utiliza todo lo que está descrito allí en esa carta referente a la ciudad, lo que pasaba allí, y quería que esa iglesia entendiera de manera clara y real de lo que estaba pasando. Jesucristo hablaba por medio de parábolas, ¿se recuerdan? Para que las personas pudiesen entender de forma más fácil. Pues a esta iglesia le estaba hablando conforme a su contexto, conforme a cómo vivía en la ciudad. Así que, ¿estamos dispuestos a escuchar un poquito de historia? Les prometo que la historia que vamos a escuchar ahorita no se van a aburrir ustedes. Y lo otro, esta historia nos va a ayudar a enlazar lo que dice esta carta. Así que necesito que sean buenos estudiantes y se vayan aprendiendo todo lo que vayamos hablando y desarrollando en cuanto a la historia de la ciudad. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la ubicación geográfica. Vamos a buscar dónde se encuentra la Odisea. ¿Ya le echaron el ojo ustedes dónde se encuentra la Odisea aquí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya la encontraron? Aquí está, ¿ve? Aquí está. La Odisea. La Odisea se encontraba ubicada geográficamente entre dos ciudades, que era Hierápolis, que está aquí, y ¿qué otra? A ver, Colosas. ¿Dónde se encontraba ubicada? ¿En dónde? En el centro de Hierápolis y de Colosas. Entre a estas tres ciudades se le llamaba en la antigüedad la tríada de la Asia Menor. Eran tres ciudades que sobresalieron mucho, pero, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Estaban bien cercanitas, eran entre 9 y 10 kilómetros los que distaban entre una y otra de estas ciudades. Bueno, ahora vamos a ver acerca de quiénes vivían en esta ciudad. En esta ciudad vivían judíos y vivían también
sirios que vinieron de Babilonia, pero la mayor parte de pobladores de ahí eran judíos, en su mayoría eran judíos. Ahora vamos a aprender acerca de su fundación. Esta ciudad fue fundada por un señor que se llamaba Antíoco II. Están aprendiendo, están poniendo atención. Bueno, pues porque después todo esto nos va a servir. Así que fue fundada por el señor Antíoco II en los años 300 antes de Cristo. ¿Y saben por qué se llamaba Laodicea? Qué nombre más raro, ¿verdad? Le pusieron Laodicea porque este señor Antíoco tenía una esposa y la esposa se llamaba Leodice. Entonces, en honor a Leodice, imagínense qué pinta, en honor a ahora los perritos, va, que le ponen los nombres de uno. Me dice mi niña, mami, fíjate que tenemos una perrita que se llama Hannah, pero ya venía con nombre. Ella venía con nombre. Me dice, mami, fíjate que así se llama mi compañerita, me dice. Pues le puso Laodicea en honor a su esposa Leodice. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la situación económica de Laodicea. ¿Cómo era Laodicea? Laodicea era una ciudad sumamente próspera, era una ciudad de ensueño, era una ciudad donde se sobreabundaba. Incluso la UNESCO ha declarado patrimonio mundial de las ruinas, ha sobresalido en la historia. Ustedes pueden buscar los libros de historia acerca de Laodicea, todas las aportaciones que hicieron las personas de ese lugar. Y entonces era una ciudad sumamente próspera. Tanto así que en los años 60 después de Cristo ocurrió un terremoto tan devastador que deshizo todo, destruyó toda la ciudad y no necesitaron ayuda de ninguna otra ciudad. Ellos con su billetito reconstruyeron toda la ciudad y volvió a ser esa ciudad próspera. Entonces, vamos a ver a qué se dedicaban mayormente los laodicenses. Ellos se dedicaban mayormente a la industria de las ovejas, de la lana negra. Era una lana sumamente fina, era una lana que no era tan fácil de encontrar. Entonces, ellos andaban vestidos siempre con sus pieles ahí negras, hacían además de eso alfombras, la industria importaban la lana y eso generaba grandes, pero grandes ingresos en la ciudad. Además de esto, se dedicaban también a los fármacos. Tuvieron la escuela más importante de medicina en aquellos tiempos. Tanto así que pusieron en práctica una idea que tuvo Cicerón. Cicerón era un filósofo muy famoso y lo podemos también encontrar en el libro de historia. Y él decía y puso en práctica la idea de él, que era juntar todos los ingredientes para un medicamento y unirlos en una sola pastillita. ¿Verdad? Que ahora sí hacemos. Ahora tomamos una pastilla y tiene como montones de ingredientes. Pues eso fue nacido y fue desarrollado ahí mismo en la Odisea. ¿Qué podemos entender? Y la otra. ¿Cómo? Había tanta riqueza, había tanto dinero. También la otra industria que se desarrolló mucho fue la banca. Ya habían bancos en ese tiempo. Yo pensaba que era la edad rudimentaria, dicen algunos. No, sí, el dinero existe desde el Antiguo Testamento. Y saben, ahí había mucho dinero, demasiado dinero, así que eran banqueros, hacían transacciones, se dedicaron mucho. Era como pensar piense usted en una nación próspera, ¿verdad? Una próspera donde todo suena tan lindo porque todo el mundo puede tener todo lo que quiera. Pero no todo era tan lindo ahí en esta ciudad. Tenían una debilidad. Y esta debilidad era, adivinen qué, el agua. El agua. Como pudieron ver en el mapa anterior, no habían nacientes de agua en la ciudad. Nada. No había nada, no habían ríos, no había absolutamente nada. Entonces la Odisea, para poder tener agua, miren, estaba entre Hierápolis y Colosas, para poder tener agua en la ciudad, este vital líquido, lo que hacía es que lo transportaban desde Hierápolis hasta la Odisea, mediante unos acueductos subterráneos que medían alrededor de 1,5 pulgadas
y por ahí pasaban el agua. Pero ¿qué creen? Además de que no tenían el agua que les llegaba a ellos era un agua bien fea. ¿Por qué? Porque en Hierápolis, toda el agua que ellos poseían era un agua. ¿Cuántos han ido a las aguas termales de Gracias? ¿Conocen? O bueno, algunas aguas termales, ¿verdad que es rico? Se siente rico ir a esas aguas termales y dicen que son bien saludables, que ayudan para la salud. Pues Hierápolis se distinguía por tener esta agua termal, que era buscada por un montón de gente, le venían gente de muchos lados para poder disfrutar de las aguas deliciosas termales que habían. Pero, a la Odisea le iba churro con esa agua. ¿Por qué? Porque en Hierápolis el agua era caliente y cuando pasaba por todo este trayecto, que eran 10 kilómetros, por esos acueductos, el agua no llegaba caliente como era la de allá, ni tampoco llegaba heladita y fresca, porque la distancia era tan corta que el agua llegaba ¿cómo? Tibita. Llegaba tibia. Ustedes pero no estoy hablando agua al tiempo ustedes. Ustedes se imaginan agua tibia como al tiempo. No, al agua tibia es aquella que no está hirviendo y que tampoco esté helada, es un agua ¿verdad? Para beber. Cuando usted viene de hacer ejercicio y llega a su casa, usted anhela tomarse un vaso de agua, ¿qué? ¿Cómo? Helada. Eso es lo que usted más quiere, un vaso. Y los de la Odisea, nada, no podían tomar agua helada. El agua les llegaba sumamente sucia. Tenían ellos también la posibilidad de tomar de un manantial que estaba allí en la Odisea, pero este manantial tenía un problema. El micrófono tenía un problema. Ay, sueno distinto. Este manantial tenía un problema. Ay, lo veo que están bien atentos, poniendo atención. Conste, esto va a servir para lo que viene más adelante. Esta agua de este manantial era hermosísima, era un agua sumamente hermosa, unas cataratas impresionantes, pero estas cataratas traían algo que se llama carbonato de sodio, y el carbonato de sodio hacía unas estalactitas preciosas. Estalactitas es eso que ustedes ven allí, son esas como cristalizadas, ¿verdad? Había mucho turista porque iban a verlo, pero esa agua era mala, tampoco podían beber. Entonces, los pobres laodicenses se tenían que conformar con tomar agua, ¿qué? ¿Agua qué? Eso, se están poniendo atención. Y además de ser agua tibia, adivinen y qué creen. Como pasaba por esos acueductos por toda la tierra, el agua llegaba ¿cómo? Sucia. No llegaba, no habían filtros ustedes en ese tiempo, no pasaban así por una represa que pudiese echarle cloro, no, llegaba mugrosa el agua. O sea que cuando Dios les hablaba a los de la Odisea acerca del agua tibia, ellos sabían lo que significaba beber todos los días de su vida y lo que provocaba el agua tibia en sus organismos. Bien, ahora sí, ya estudiamos un poquito de historia y ahora sí, manos a la obra. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 3 del 15 al 16. Apocalipsis 3 del 15 al 16. Y dice así: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Ellos entendían a qué se refería Dios con esto que Dios les está diciendo. Esta iglesia no recibe ni un tan solo halago, y la reprensión incluía también al pastor. Al pastor de esa congregación iba dirigida esa reprensión. Entonces, ¿quiénes son los tibios de la iglesia? Ahora sí, vamos a entender quiénes son los tibios dentro de la iglesia. Vamos a irnos al libro de Mateo 7, 22 al 23. Recuerden, no pierda el libro, ahí lo que estamos estudiando en Apocalipsis.
Dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos son los tibios en la iglesia. Miren a ese hermano que está allí en esa imagen. ¿Quién diría que este hermano es un tibio? ¿Sabe por qué? Porque vienen a la iglesia, traen una Biblia, participan en algunas situaciones de la iglesia, pero su corazón está alejado de Dios. Traen ofrendas, dicen amén, hacen cosas en nombre de Cristo, pero en realidad no han permitido que Dios entre a sus corazones y se conviertan en personas regeneradas. Cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas y le permitimos que Él more en nosotros, algo milagroso ocurre. Nosotros empezamos a caminar en la regeneración. Ya lo que yo hacía antes, no somos perfectos, ¿cierto? Somos pecadores. ¿Cuántos aquí no pecan? Todos pecamos, ¿verdad? Todos los días. Pero una persona regenerada es aquella que si comete un error, le duele, no tiene remordimiento, sino que realmente se siente tan mal porque ofendió a Dios, pero se propone en su corazón no volver a ofender a Dios de esa manera. Y trabaja constantemente, día a día, para que Dios haga una obra en su vida y pueda caminar en santidad para el Señor. Estas personas son aquellas que vienen a calmar la conciencia a la iglesia. Se portaron tan mal en la semana, ofendieron tanto a Dios en la semana, que dicen, no, yo mejor voy a la iglesia hoy, porque, Señor, yo le tengo temor a Dios, dicen. Tengo temor a Dios. Ellos creen que todos son malos, porque se sienten buenos en el corazón. Pero ellos no son malos. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Lucas 18, 10 al 13. Vamos, acompáñenme, vamos a buscarlo. Lucas 18, del 10 al 13. Y dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Estaba allí un publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se imagina? Hasta diezmos daba. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Les suena conocido? Personas que es, ay, qué gobierno más corrupto, y están, ¿verdad? Este gobierno patajo de ladrones, deberían de estar en la cárcel, y le echan ahí por las redes sociales. Pero pero en el trabajo se peina las hojas blancas. O en la universidad se trae los lápices de su compañero y que pudiéndoselo devolver, usted se hace al de a peso. Está criticando, está viendo la paja que tiene su hermano, pero no ve la gran bigota que tiene en su ojo. Eso es estar con un pie aquí en el mundo y otro pie aquí, queriendo agradar a Dios. A esos Dios también les llama, adivinen cómo, les dice hipócritas. Y era bien franco Jesús. Él no le andaba mandando papelitos. Él no le andaba mandando ahí lancetazos por las redes sociales o que te lo diga otro. Le decía, hipócritas, ustedes son unos hipócritas, porque dicen llevar la ley que estaba escrita en el Antiguo Testamento, pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios ustedes me honran, pero sus corazones están tan alejados de mí, entonces ustedes son unos hipócritas. Así le llamaba Jesús a los tibios. Él hace una aseveración y dice, ojalá y fuesen calientes o ojalá fuesen fríos. ¿Qué quiere decir con esto? Calientes representan a los
hermanos en Cristo que viven espiritualmente un fervor de una vida transformada. Eso representa estar calientes, estar cercanos, vivir en el Espíritu, vivir para Cristo. Y los fríos son representados por aquellos que no quieren saber nada de Cristo. Conocemos a muchos así. Ustedes se acercan y le quiere hablar a alguien de Cristo. Ay, no, a mí no me hables de Cristo. Yo voy a vivir la vida loca, living la vida loca. Y ya cuando yo me muera, cuando yo ya esté listo para morir, ¿no? Yo estoy seguro que Dios todo misericordioso me va a dar una oportunidad. Porque Él es Dios misericordioso, me va a dar una oportunidad. Pero ellos son bien francos. Ellos no le andan con tapujos. Ellos le dicen, no, yo no creo en Cristo y punto, a mí no me hables. Y le dice Jesús, ojalá y fuesen fríos. ¿Cuántos de aquí fueron fríos alguna vez? ¿Ah? Yo fui fría, ustedes miren cuando a mí me iban a evangelizar. Patitas pa' que te quiero. Salí hecho un cohete. Yo no quería. Carlos Rodríguez me perseguía, ¿verdad? Porque Carlos Rodríguez me invitaba y yo salí hecho un cohete. A mí no me gustaba nada que ver con Jesús. ¿Cuántos fueron fríos? ¿Verdad? En algún momento fuimos fríos. Jesús así le dice, ojalá fuesen calientes, ojalá fuesen fríos, porque los fríos al menos cuando llegue esa palabra y si le permiten entrar a Jesús en su corazón, un día van a ser ¿qué? Salvos y van a ser calientes. Entonces, ¿pero qué pasa con la categoría de los tibios? A mi punto de vista y a mi parecer es la categoría más peligrosa dentro de una congregación. ¿Sabe por qué? Porque dice, vamos a ver si lo tengo aquí en la presentación. Se me murió, tal vez me ayudan por ahí. En el versículo 17, 3:17, y dice, porque tú dices, ahí está. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vean ustedes, porque tú dices, o sea, que esta iglesia tibia cree que está bien engañada. Miren, no hay cosa más difícil que hablarle a una persona que cree que todo lo sabe, que cree que está haciendo las cosas bien, que yo estoy bien, que cuando yo me siento ahí en la banca, esa prédica era para fulanito, era para menganito, era para Fulgencia y menganencio, pero menos para mí, porque eso, yo ya me lo aprendí, qué tiempo, esa prédica de la Odisea, qué días la vi en el internet, así que no tengo nada que aprender. Esta iglesia es la categoría más peligrosa en la que puede caer una persona. ¿Por qué? Porque están engañados ellos mismos. Miren qué lindo, ahí él piensa. Porque la Odisea era tan próspera, tenía todo lo que querían, ellos podían hacer y deshacer como el sueño americano, allá van a caer los dólares del cielo, dicen por ahí. Entonces ellos creían que lo tenían absolutamente todo. Y había un problema, estaban tan cómodos que esa falsa sensación de seguridad no los hacía buscar realmente a Dios. Dios me tiene bendecido. Miren, cuando las bolsas están llenas de billetes, los hombres y nosotras en el monedero, y no puedo decir porque aquí no hay ricos, creo que no hay personas ricas, pero ustedes cuando nos pagan el 14avo, cuando nos pagan el aguinaldo, ay, ustedes sienten como pavo real, ¿cierto? Ay, ya se acerca el billete y usted se siente rey, voy a ir a comprarme un plasma, voy a ir a comprarme esto, ¿por qué? Porque lo que causa el dinero, lo que causa la riqueza en nuestros corazones es una falsa seguridad de bendición en nuestras vidas. Y esto es lo que pasaba con esta iglesia. Se sentían tan bendecidos por Dios que habían sacado al propio Dios de sus vidas. Hace algún tiempo tuvimos una pareja con mi esposo en consejería. Y esta pareja se amaba, andaban juntos para todos lados, eran bien amorosos. Era una pareja que nosotros decíamos, ay, qué bien cómo se llevan. Venían a la iglesia y todo súper cool, ¿verdad? Pero un día al esposo
le iba tan bien en la finanza, ¿verdad? Su trabajo, ahorraban, logró ahorrar para cuando antes andaban en BM doble pie, como decimos nosotros, ¿verdad? No tenían carro, andaban BM doble pie. Pero el hermano ahorró y tuvo un carro. Ahora el hermano no andaba en BM doble pie, ahora andaba en su carrito. ¿Y sabe qué? Como el hermano ya andaba en carrito, para las chicas de allá afuera ya era atractivo. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres de afuera, ahora mire, ustedes creen que son guapos, fíjense los hombres. Ay, se las creen que son los tankers, ¿verdad? Modernos, ¿verdad? Y las mujeres de afuera de la calle, lo que le va viendo es su billetito, viendo a ver quién lo puede mantener, viendo a ver qué le puede dar. Y usted piensa que es amor, fíjense. Olvídense de eso. Entonces, ¿qué pasó con esta pareja? Miren, él ya tenía un carro. Se sentía como pavo real, hasta agarraba así cuando manejaba, daba la vuelta, ¿verdad? Hasta con estilo, y abría los vidrios y ponía aquel volumen a todo para que todo el mundo lo viera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Como ya era atractivo para otras chicas y él era el Tom Cruise asediado, él le fue infiel con otra persona y empezó a perderse su corazón. Tanto así que esta pareja terminó en divorcio. Se divorciaron, ellos tuvieron un bebé. El bebé sufrió las consecuencias de esto. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Tener dinero es malo? No es malo, para nada. Tener dinero no es para nada malo. Incluso encontramos en la Biblia personajes bíblicos que fueron muy ricos. Estaba Abraham, estaba el rey David, estaba Salomón, ¿verdad? Podemos encontrar en el Nuevo Testamento a Juan, el discípulo de Cristo. Él tenía dinero. José de Arimatea, Lidia, era una mujer comerciante, era una mujer que se dedicaba a comerciar la púrpura, que era muy valiosa en ese tiempo, era una mujer empresaria, pero que dice que sabiamente pudo dirigir su vida con sus finanzas. ¿Es malo ser rico? No. Pero cuando las riquezas se apoderan de nosotros, dice el amor al dinero es el principio de todos los males. Y esto estaba sucediendo con la iglesia en la Odisea. Entonces, ellos se creían tan bendecidos, pero no se daban cuenta que ante los ojos de Dios, que es la valoración que debe ser más importante para nosotros, eran desventurados, eran miserables, eran pobres y eran ciegos y desnudos. Entonces, esta iglesia está bastante acercada a la iglesia del siglo XXI. Hoy no me paso, hoy voy a estar viendo el reloj. Hoy nunca me paso a ustedes. Este es Raúl el que... y Sonia a veces también. No, yo no me paso. Entonces, esta iglesia era bastante acercada a la iglesia del siglo XXI. Pero donde parte de la culpa de esta iglesia que ama las posesiones materiales y quiere agradar a Dios, adivinen quiénes la tienen. La enseñanza superficial, anémica y debilucha de la iglesia apóstata. Es una falsa enseñanza superficial, anémica y debilucha la que ahora reina y gobierna en la mayoría de las congregaciones. Donde a sus feligreses se les enseña, usted declare, usted decrete, ponga aceitito en toda su casa y todo le va a ir bien. Donde rituales se apoderan hasta los hacen ver tan espirituales. ¿Verdad? Como hablábamos la vez pasada, ¿se recuerdan? Que utilizan rituales como las 7 vueltas de Jericó. Vamos a rodear la ciudad 7 para que caigan estos muros de violencia en esta ciudad y todo el mundo va a rodearlas, según ellos, con eso, pero los corazones de las personas están llenos de desobediencia y aprendimos el miércoles pasado que Dios bendice a los obedientes, pero que a los desobedientes los desecha. Es tan fácil, amados hermanitos, es tan fácil pararse aquí al frente que personas, ministros de Dios,
con facilidad de palabra puedan enseñar acerca de liderazgo eficaz, éxito en la vida, positivismo, psicología motivacional. Hay muchos libros. Las bibliotecas, las librerías están llenas de libros. Es tan fácil, pero todo lo anterior, lo que ha causado es crear en la iglesia moderna una cristología errada. ¿Saben ustedes qué es cristología? Es el estudio de todo lo que tiene que ver con Jesús. Una cristología pobre y errada, donde las personas, porque por falta de una enseñanza real y correcta de quién es Cristo Jesús, su carácter, su deidad, cómo es Él realmente, empiezan a hacer cosas y a crearse un Dios en su mente. Y empiezan a creer algunos que Dios se mueve por sentimientos. Y dicen, ay, yo le voy a dar lástima a Dios. Mírame, Dios, cómo lloro. Mírame el pecado. Ay, se embaracé a esta muchacha y ahora ¿qué hago? Estoy en fornicación, en adulterio. Y ahora ¿qué? Pero yo le voy a causar lástima porque Dios es misericordioso. Eso es un concepto tan errado, porque tenemos un Dios santo, santo, santo. Un Dios que cumple su palabra. Un Dios que nos dio lineamientos y estatutos para que nosotros como sus hijos camináramos en ellos y viviéramos por ellos. Pero es la pobreza de una cristología barata y errada que se está dando por la iglesia del siglo XXI. La vez pasada me cayó un correo, se lo voy a leer literalmente lo que decía. Dice así: no dejes escapar esta oportunidad y sé parte de la casa de oración más poderosa del mundo. Conseguirás tu rompimiento y también obtendrás las mismas riquezas espirituales de los que están dentro de la casa. O sea, ellos tienen muchas más riquezas que ustedes. La donación, $100 y $200, y pues hay algunos que $50. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué es lo más triste de todo esto? Que hay muchas personas que caen en este engaño. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Es tan fácil creer de que yo me saco $100, los mando a la casa de oración más importante del mundo. Muchos van a estar orando por mí. Ay, qué pinta. Van a orar por mí, todas mis peticiones se van a cumplir. Y además de eso voy a tener un rompimiento. ¿Qué rompimiento ni qué 8 cuartos ustedes? No hay nada de rompimiento. ¿Qué rompimiento ni qué nada? Vamos a ver qué le diría Jesús a esta publicación. Vamos a ver qué respondería Jesús a esta publicación. Y dice así, Mateo 6 del 5 a 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Si creemos en la oración congregacional, si creemos en que podemos orar los unos por los otros, creemos en intercesión, tanto así que un día dedicamos aquí en la iglesia, todos los meses, el primer domingo de cada mes, a que juntos como congregación busquemos el rostro de nuestro Señor Jesucristo aquí como una sola familia. Así lo creemos. Pero usted no espere a que los demás le resuelvan. No espere eso. Su búsqueda debe ser diaria y constante con el Señor. Orad sin cesar. Orad sin cesar, no importa donde usted esté, ore y busque el rostro de su Señor Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Ya me perdí, ustedes me hacen hablar mucho.
Y repito, gran parte de la cantidad enorme de iglesia tibia, porque hay una cantidad increíble de iglesia tibia dentro de las congregaciones, es por la pobreza de la cristología. Nos hacen creer de un Cristo que es totalmente dista de lo que las Escrituras nos lo enseñan a nosotros. Pero saben, mi abuela decía, tanto va el cántaro al agua que al fin se quiebra. Y aquí en Unife no nos vamos a cansar, gracias, de estarle repitiendo, aunque parezcamos cotorros y loras, de estarle repitiendo, decirle, lea la palabra de Dios. Busque leer, instruirse por la palabra de Dios. Ella es la única que da testimonio de Cristo y que le va a guiar todos los días de su vida. Hay un versículo favorito mío y todo, bueno, las veces que lo he predicado siempre se lo repito. Y es cuando los discípulos querían abandonar a Jesús, irse, y Jesús les dijo, ¿ustedes también? A los discípulos se quieren ir, me quieren abandonar. Entonces ellos le respondieron y le dijeron, Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesita usted? Usted es rico en Cristo Jesús. Usted es rico en Cristo Jesús. Y vea, esto no lo tengo en la presentación, pero usted los tiene ahí en su Biblia y quiero que lea lo que este Dios misericordioso, que de ver esta iglesia tibia, que le dan ganas de vomitarla, que no quiere tenerla, que es repulsiva, que son hipócritas, vea lo que un Dios misericordioso le ofrece a esta iglesia de la Odisea. Y dice así, verso 18. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Miren qué lindo es nuestro Dios. En vez de esas riquezas materiales de las cuales ellos podían disfrutar en la Odisea, Dios le dice, vengan a mí por oro refinado por fuego. O sea, oro espiritual, riquezas espirituales. ¿Se recuerdan que el miércoles hablábamos que en el Antiguo Testamento se veía reflejada la bendición en riquezas físicas, materiales? Pero que en el Nuevo Testamento todo eso cambia, porque ya nuestras riquezas son mucho más valiosas, son espirituales en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, eran bendecidos así, pero nosotros ahora tenemos una bendición que vale mucho, pero mucho más que eso. En vez de su lana negra, en este versículo le dice, en vez de su lana negra, le ofrece vestiduras limpias. Lo negro reflejaba lo que estaba malo en sus vidas, los que no eran regenerados. Y Dios le dice, yo les ofrezco vestiduras espirituales que solamente a través de Cristo Jesús las podían recibir. Y en vez de su colirio, porque ellos producían un colirio para los ojos que se exportaba por toda Asia y que un colirio sumamente les generaba tanta riqueza, ellos sabían, por eso es tan importante lo que estudiamos al principio, porque ellos entendían todo lo que Dios les estaba escribiendo en esta carta. Él le dice, en vez de su colirio, el que ustedes producen, yo les ofrezco un colirio que va a abrir sus ojos espirituales a través del verdadero conocimiento que es Cristo Jesús. Una verdadera comprensión espiritual. Cristo ama sin duda a sus escogidos. ¿Cuántos creen eso? ¿Creen ustedes que Cristo nos ama? Amén, dígalo. ¿Creen ustedes que Cristo nos ama? Amén. Eso, Cristo nos ama a sus escogidos. Pero sabe, sin duda alguna, Cristo tiene un amor incomparable, ágape, por aquellos que no le conocen, por aquellos perdidos. Yo no vine a rescatar aquello que ya estaba salvado, dice. Yo vine por aquellos que estaban perdidos. Y tiene un amor incondicional por aquellas personas que no conocen de Cristo. Esta iglesia era una iglesia, a mi parecer, la peor de todas, porque pensaban que estaban bien,
pero que realmente no estaban bien. ¿Cierto? Lo pudimos ver en las Escrituras, porque Dios los veía como ¿qué? Como desventurados, como desnudos y como ciegos, como personas realmente que necesitaban ser regeneradas. Entonces, Dios ama tanto a los pecadores que Juan 3:16 lo describe de una forma tan preciosa. Un versículo, creo que es el versículo más utilizado en el mundo entero para predicar de Cristo. Y hoy lo vamos a leer todos juntos. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Mire qué lindo es nuestro Señor, que a pesar de que era una iglesia tibia y que no la soportaba y que no podían estar ser parte de su cuerpo, Él les estaba diciendo: yo les estoy esperando, aquí estoy. Desen cuenta de la ceguera, desen cuenta de que están honrando al mundo, y estar honrando a Dios no es agradable ante mis ojos. El llamado de Dios para esta iglesia es que le dejen entrar a sus corazones. Una iglesia o persona tibia es simplemente una persona que no conoce de Dios. Apocalipsis 3:20. Y con esto vamos a ir concluyendo. Ya ven, yo no soy como Raúl ni como Sonia. No, mentira. No, pero disfrutamos mucho sus mensajes. Son de mucha bendición. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren qué hermoso. ¿Dónde está? ¿A quién le escribió estas palabras? Dese cuenta a quién le estaba escribiendo estas palabras Jesús. A la Odisea. O sea que esta iglesia no era una iglesia, parecía una iglesia. Incluso al primero que le habla aquí es al ángel de la iglesia. ¿Y adivina usted a quién se le llamaba ángel de la iglesia en el libro de Apocalipsis? No, al pastor de la iglesia. O sea, sé que hasta el pastor andaba viroteando. Hasta el pastor no sabía ni siquiera lo que enseñaba ni lo que hablaba. Y así hay muchos pastores y muchas personas que están dirigiendo congregaciones que parecen ser, pero que no son. Pero para eso Dios, mire, nos ha dado esta palabra, no para que juzguemos, no, ¿saben? Los primeros que debemos sentarnos en esas sillas a recibir somos nosotros. Cada mensaje que nos toca predicar a nosotros, la responsabilidad que tenemos de pararnos aquí al frente y traer una palabra y enseñar, porque todos ustedes están ahí, mire, con los ojos bien pelados y están pendientes, y mire, yo me muevo para acá y ustedes se mueven para acá. Yo me muevo para acá, yo me muevo, ustedes mueven para acá. La responsabilidad es tan grande y es tan enorme. ¿Cómo usted va a saber qué es de Dios y qué no es de Dios? Aquí está. Por eso leamos, instruyámonos. Jóvenes, instrúyanse en la palabra de Dios, para que puedan encontrar la felicidad en su camino, para que puedan distinguir lo que es lo correcto de lo incorrecto. Como conclusión, Dios llama a la iglesia apóstata a arrepentirse. Humanamente, no es fácil reconocer que nos equivocamos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos decretaron aquí? ¿Cuántos andaban arrebatando todo lo que el diablo se lo había robado? ¿Cierto? Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces, Dios llama a la iglesia apóstata a arrepentirse. No somos una iglesia perfecta. En Unidad y Fe no somos una iglesia perfecta. Distamos mucho de ser una iglesia perfecta. Pero algo que sí es, tenemos mucho celo por la palabra de Dios. Medimos tanto y celamos tanto la palabra de Dios, que no queremos que
queremos que todo lo que de este púlpito se predique sea tan apegado a la palabra de Dios, para que su cristología sea lo más pura. En muchos lugares ya no se predica del pecado. No, es que, ay hermano, es que mejor que me traigan los diezmitos. Va a tener unas pantallas gigantes más hermosas de todas las congregaciones. Si yo les hablo del pecado, si yo les hablo que están mal, si yo les hablo de esto y lo otro, se me van a ir los feligreses. Se habla más de amar al mundo. Si usted es espiritualmente, está bien espiritualmente, entonces usted lo va a ver en sus finanzas. Y entonces aquel que anda medio pobre, que no tiene nada en la bolsa, se siente que no es bendecido. Usted es bendecido con toda bendición. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. ¿Tiene frijoles en su mesa para comer? Gloria a Dios. ¿Tiene pescado para comer? Gloria a Dios. ¿Tiene caviar? No, caviar nunca, guácala, se mira tan feo que ni ganas dan de comérselo, ¿va? No importa, mi hermano, está pasando tribulación. Gloria a Dios. Cristo, somos ricos. Dígase usted, soy rico, soy rica, soy bendecida porque Cristo Jesús está en mi corazón. Y hoy sí, para ir concluyendo, si usted es un hijo de Dios y con este mensaje, no permita que entre la duda a su corazón de decir, ¿seré tibio? Y alguno, ay, ¿será que? Y le da miedo. ¿Sabe qué? Si usted, el Espíritu Santo, da testimonio de Él en nuestros corazones. Y si usted es una persona que ha dejado entrar a Cristo Jesús en su vida y en su corazón, y usted cada día está caminando, todos los días, para querer agradar a su Cristo, usted ora y tiene una comunión con el Señor y cada día quiere ser mejor, déjeme decirle, usted es un hijo y una hija del Señor, por lo tanto no debe tener temor. Pero si usted identifica que es parte de la iglesia tibia, yo le tengo una buena noticia. Cristo Jesús quiere que usted se arrepienta. Él está a la puerta, dice, y llama. Y si alguno oye mi voz, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo.